Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Estamos claros con este panorama electoral. No tenemos una papeleta gigante con 16 candidatos. Tenemos 8. ¿Qué podemos pensar de lo que empieza en este ambiente electoral tan vertiginoso que se nos viene? Buen día. Buenos días. Sí, efectivamente, ya tenemos al final la papeleta electoral y por lo tanto ahora sí ya podemos evaluar porque no era lo mismo que una lista pusiera al candidato A o B o a la candidata. Y ahora ya tenemos todas las organizaciones políticas principales con algunas cosas importantes. Tenemos una campaña extraordinariamente corta que va a demandar mucha precisión en cuanto a la capacidad comunicacional de los candidatos. Tenemos menos candidatos que la vez pasada, por lo tanto, el voto se va a distribuir entre menos opciones y eso también va a afectar a la conformación de la Asamblea Nacional. No todas las organizaciones políticas pudieron inscribir sus listas de candidatos para la Asamblea y vamos a tener una modificación de la representación parlamentaria también en esta elección tan inusual, inédita en la historia política del Ecuador. Entonces, a partir de ahora es que podemos ya mirar con realidad a las candidaturas. Ahora, Santiago, el nivel de conocimiento que tenga cada aspirante a la presidencia puede ser preponderante y determinante, especialmente en este proceso tan rápido, porque muchos no van a tener tiempo de recorrer todo el país o de hacerse conocer o de hacer conocer su propuesta, su candidatura. Es decir, parten con ventaja los ya conocidos, los muy conocidos. Sí tienen un punto de ventaja, puesto que ya participaron, por ejemplo, los que participaron como candidatos presidenciales en las pasadas, que son Yacu Pérez, Javier Herbas, Andrés Arauz, aunque figura en la papeleta como candidato a vicepresidente, tienen ese plus. También el ex vicepresidente Otto Sonneholzner, que ya ejerció un cargo ejecutivo público nacional, me parece que tienen esa ventaja. Sin embargo, también los otros candidatos que están en la papeleta no son completamente desconocidos. Fernando Villavicencio, Daniel Noboa y Luisa González fueron asambleístas y por lo tanto tienen un nivel de conocimiento también, tal vez una exposición más mediática que un nivel de conocimiento profundo territorial. Y el que estaría como en desventaja frente a eso, aparentemente podría ser Jan Topic, el candidato del Partido Social Cristiano. Sin embargo, en las condiciones actuales, dadas las características de la sociedad y de la comunicación, es factible que se produzcan eventos de crecimiento inusitado, lo sabemos, ¿no es cierto? Hemos visto cómo algún video ha sido viralizado y se reproduce por millones en pocas horas. Probablemente un candidato que tenga o candidata que tenga esta capacidad de comunicación potente, digital, una buena conexión con los diferentes públicos también podría hacer que pueda saltar esa brecha del nivel de conocimiento en poco tiempo. ¿Y cómo aprovechar estos días tan poquitos de campaña? La pre-campaña va a ser muy importante y algunos candidatos empezaron a recorrer el país. Yo no sé qué acciones va a tomar el Consejo Nacional Electoral, pero en todo caso, cada minuto va a contar para buscar ese voto. Exactamente, cada minuto cuenta y por lo tanto hoy más que nunca se demanda de dos aspectos. El primero es tener una buena candidata, un buen candidato, es decir, con capacidad de comunicación y con capacidad de argumentar, de expresar sus opiniones y sus propuestas de manera clara y convincente fundamentalmente. Y también las estrategias de campaña van a tener que ser muy precisos en cuanto a seleccionar cuál es el mensaje más adecuado, cuáles son los segmentos de la población a quienes tienen que dirigir este mensaje y escoger bien los canales de comunicación. No solamente basta decir las redes sociales, porque también los medios de comunicación, la televisión, la radio van a ser muy importantes en este momento y un elemento fundamental de la campaña va a ser el debate. A pesar de que se dice que el debate no tiene ninguna incidencia, yo creo que en esta campaña va a ser probablemente una de las pocas oportunidades que vamos a tener los electores de mirar a los candidatos
expresarse adecuadamente y vamos a poder conocerlos un poco mejor. Y me parece que el debate va a ser más importante en esta ocasión. Son las 8:31, estamos conversando con Santiago Pérez, director de Clima Social. Santiago, buenos días. Y hay que preguntarle, Santiago, acerca de los electores, porque cada vez son más jóvenes los que van a elegir a las autoridades que nos representan. Y allí también es importante, bueno, cómo les llega el mensaje a los jóvenes, cómo lo reciben. Y puede comentarnos algo sobre ese nuevo electorado que también se incorpora a estas elecciones. Así es, esta es una elección que tiene una importante porción de electorado joven, un electorado que está en buena medida conectado a través de los medios digitales y que manifiesta también algunos intereses y algunas motivaciones renovadas, diferentes. Por ejemplo, los temas ambientales que dejan de ser no un tema abstracto, idílico, sino que tiene ya un cariz muy concreto. Y ahí se cruza con la realización de la consulta por el Yasuní, la posibilidad de dejar bajo tierra el petróleo que se encuentra en el área denominada Yasuní ITT. Entonces, ahí también un poco la pregunta va a ser de parte de este electorado a los candidatos y a las candidatas, ¿cuál es su posición frente a este tema? Y me parece que de alguna manera el tema ambiental va a estar atravesando la campaña electoral. También va a estar atravesando la campaña electoral esta disputa entre lo nuevo y lo viejo o lo tradicional, se podría decir. De alguna manera, a veces el elector se siente inclinado a votar, aunque no le gusten tanto por figuras conocidas. Em, pero también en otras ocasiones los electores se inclinan mayoritariamente a votar por una suerte de ánimo de renovación. Y eso es lo que expresó, por ejemplo, en las pasadas elecciones en el año 2021 la candidatura de Javier Herbas, un candidato que tuvo la votación de los más jóvenes, no solamente de los jóvenes, sino de los más jovencitos del segmento del electorado. Él puede ahora, esta vez, reproducir ese entusiasmo, ese apoyo que generó y esa esperanza que generó en los jóvenes en el año 2021, está por verse, ¿no es cierto? Si es que él puede tener una campaña tan exitosa como la vez pasada. Pero de todas maneras, esos electores jóvenes se van a expresar de una u otra manera, a través de sus intereses, a través de sus medios, a través de sus formas de comunicación. Y creo que uno de los éxitos de esta campaña será de los candidatos que puedan escuchar esa necesidad y esa demanda de los jóvenes. Se puede decir, Santiago, que este momento puede ser diferente comparando con lo que el país ha vivido electoralmente hablando desde el 2007 hasta el 2021, cuando era el correísmo versus nadie, después el correísmo versus Lazo, después termina perdiendo el correísmo, es decir, desde un pico gigantesco de apoyo electoral hasta un límite que le hizo perder una elección presidencial. Eh, Estamos en un tiempo diferente, en un tiempo donde, excepto un par de candidatos, el resto tiene algún tipo de posibilidad de llegar a la segunda vuelta. Sí, estamos viviendo en un momento diferente. Me parece que si bien es cierto que algunos candidatos, como habíamos mencionado, parten con esta cierta ventaja nada más, ¿no es cierto? ¿Qué significa? O ser parte de una organización política poderosa, como es el caso de la Revolución Ciudadana, con su candidata Luisa González, que si bien no es tan conocida, tiene el apoyo de la organización política, y los otros cuatro, cinco candidatos que ya tienen un nivel de conocimiento interesante, pero más allá de eso, estamos en una situación diferente por todas las circunstancias, ¿no? Porque venimos atravesando una múltiple crisis social, económica, política. También estamos en un proceso extraordinario, se han presentado menos candidatos de lo que hemos tenido habitualmente y por lo tanto vamos a asistir a una campaña bastante diferente en ese sentido. Y de pronto puede considerarse que esto va a ser una especie de bisagra entre lo anterior y lo nuevo por venir, que probablemente se va a manifestar con mucha fuerza en el año 2025. Así que esta es una elección inédita, inusual, pero que también va a ser una especie como de laboratorio experimental de cómo van a ser los comportamientos políticos de los electores en el futuro. Mucha gente dice, lo acabas de decir tú, Luisa González, que si bien no es tan conocida, ¿por qué el correísmo apostaría por una persona que puede ser de confianza, de líder del correísmo,
pero no es tan conocida, que se pudo poner a una persona que le signifique realmente por sí sola, además, un respaldo de la voluntad popular. Sí, muchas razones pueden haber detrás de la definición de quiénes son los candidatos de las organizaciones políticas. En el caso de la candidata Luisa González, yo pondría como puntos el ser mujer, una mujer además joven, inteligente, que se sabe expresar, que se sabe desenvolver muy bien en los medios de comunicación, que representa una provincia enorme e importantísima como Manabí. Y esperando, supongo yo, que signifique eso una capacidad de arrastre de una base leal de votación. La pregunta sería a esa candidatura, ¿es capaz de ir más allá de esa base leal de votación que ha sido tradicional, histórica ya de esta organización política? Puesto que eso es lo que necesitan para obtener un resultado mejor que el que obtuvieron en el año 2021 con Andrés Arauz. Esa pregunta está por resolverse no tanto en la opinión, sino en los hechos concretos, cuando veamos ya los datos de las encuestas que vamos a comenzar a levantar en los próximos días y semanas, y también en el resultado electoral. Ahora, Santiago, también sobre lo mismo del correísmo, cómo entender que el correísmo repita la fórmula con Andrés Arauz, pero ahora como La vicepresidente. fórmula al revés. La fórmula al revés. Sí, como hemos mencionado, fíjense que hay este rango de líderes que tenemos, alcanzamos a contar con los dedos de la mano que tienen un nivel de conocimiento pleno, ¿no? Otto Sonnenhorner, Yacu Pérez, Javier Herbas, y al que se les puede sumar también Andrés Arauz por al haber sido candidato presidencial finalista en las pasadas elecciones. Entonces, es un sentido práctico, me parece, haber puesto un candidato que tiene un alto nivel de conocimiento y probablemente que puede jalar o que puede concitar apoyo de un ala más progresista, se podría decir, de esa tendencia política. Para ir finalizando, Santiago, tres candidatos. Yacu Pérez y Javier Herbas podrán al menos repetir lo que lograron en el 2021 o lo que ha ido pasando, particularmente cada uno, hará que el uno tenga más chance que el otro, quizás. Esa debería ser su primera meta en esta campaña electoral. Inclusive antes del inicio de la campaña electoral oficial, estos dos candidatos, Yacu Pérez, Javier Herbas, lo que deberían hacer es ir hacia ese electorado que les favoreció en el año 2021, recordarle que están ellos de nuevo en la papeleta, sus propuestas, consolidar e ir más allá. Porque sí, cualquiera de los dos, o Yacu Pérez o Javier Herbas, tienen la intención de pasar en una segunda vuelta, lo que tienen que hacer es obvio conseguir más votos de los que obtuvieron en el año 2021 y tienen que ir más allá. En el caso de Yacu Pérez, sus retos serían Pichincha y Guayas, en donde ninguna de las provincias, ninguna de esas dos provincias, las más grandes electoralmente hablando, le fueron muy favorables. Y en el caso de Javier Herbas, también Guayas y también algunas otras provincias del país en donde tuvo una votación más baja que lo que fue su promedio, que fue, me parece que de entre el 15 y el 16%. Ajá, más o menos esos 1.450.000. Y la última, Otto Sonnenhorstner, yo te escuché en una entrevista decir que tiene un alto nivel de recordación por su papel en la pandemia del COVID-19. Esto, por un lado, positivo, pero esa separación de Otto Sonnenhorstner del 2021 al 2023, esa casi desaparición, incluso no estaba aquí un buen tiempo, persiste en su imagen de recordación. ¿Por qué sería? Sí, pero siempre tiene una consecuencia esta manera de estar, no estar, estar, no estar en la figuración pública, en la escena, en el debate público, puesto que no son automáticos, sino que los procesos de recordación suelen ser a veces un poco esporádicos también en la mentalidad de los electores. Sin embargo, yo lo que he podido comprobar es que Otto Sonnenhorstner tiene un alto nivel de reconocimiento, siendo tal vez sus obstáculos principales el haber colaborado en el gobierno de Lenín Moreno, y también podría ser que en el juego de las campañas electorales se lo asocie demasiado con el gobierno de Guillermo Lasso, siendo ese lo que podría ser su principal riesgo, peligro, sin necesariamente que eso vaya a ser de esa manera, ¿no? Bien, Santiago, gracias por darnos este primer
acercamiento, porque esto está empezando recién. Y así Sí. como empieza rápido, va a terminar también muy rápido. El 20 de agosto tenemos que elegir a nuestro presidente y también a los asambleístas. Muchos quieren repetir. ¿Qué tal eso? 61 de 137 se inscribieron. Sí, y eso también habla un poco de que las organizaciones no alcanzaron a escuchar muy bien este mensaje de la necesaria renovación, o probablemente no tuvieron la capacidad de reaccionar, no tuvieron la capacidad de reaccionar ni tampoco de inscribir sus candidatos completos, tuvieron que ir a lo que podían, a lo que tenían, a lo que le consideraron lo que tenían a la mano. Entonces, ese proceso de renovación de la política queda pendiente más adelante, pero se va a producir tarde o temprano. Gracias, Santiago. Santiago Pérez, director de Clima Social. Gracias y buenos días. Muchas gracias. Buenos días.